Bueno, vamos a hablar un poco de política internacional, las cosas que a veces uno dice, ¿cómo es posible que esto pase? El candidato del partido de Evo Morales, con el nombre de socialismo a la cabeza, ganó las elecciones. Luis Arce se llama el nuevo presidente y está con nosotros el señor Carlos Sánchez Berzaín, que fue ministro y diputado en Bolivia. ¿Cómo está, Berzaín? Gusto en saludarlo nuevamente, siempre un gusto. Encantado, María Elvira, un afectuoso saludo a usted y a toda la importante audiencia. Dígame qué pasó en Bolivia. ¿El socialismo ganó nuevamente? No, más de lo mismo. Lo que pasó en Bolivia está definido por tres conceptos. Primero, el 10 de noviembre del año pasado salió el dictador, pero la dictadura siguió, no salió la dictadura. Segundo, en ese escenario llevaron al pueblo boliviano a unas elecciones en dictadura con un fraude en el sistema, con la misma constitución, con las mismas leyes, con el mismo padrón electoral y con los mismos opositores funcionales. Y tercero, en ese escenario produjeron una emboscada que ha tenido como punto más importante la proclamación de un presidente, entre comillas, que gana las elecciones por encuestas y no por el voto popular. Bolivia hoy día está encendida, el reclamo del pueblo es muy grande, porque lo que han hecho es repetir una maniobra de fraude electoral con consenso. Pero espérese un momentico, a ver si entiendo. Usted dice que ganó por encuestas y no por votos. ¿Qué me quiere decir con eso, por encuestas? Que cuando el domingo, primero, el viernes pasado, 2 días antes de la elección, el Tribunal Electoral renuncia a su obligación de dar información del avance del cómputo de voto a partir del día de la elección a las 6 de la tarde. Suprime ese procedimiento. Entonces, eso es reemplazado por la dictadura, por 2 encuestas que dicen que el candidato del dictador ganaba por el 52%. Y a la media hora de que eso sucede, sale la presidenta interina y reconoce el triunfo. Y al día siguiente salen los opositores y los reconocen cuando ni siquiera el 20% del cómputo estaba completo. Todo lo demás es historia porque todo lo demás es relleno y es una maniobra para completar lo que ya se había declarado, que es un triunfo electoral por encuesta. Ok, entonces usted lo que me está diciendo es que se robaron las elecciones, se las robaron. Se robaron la elección por 2 razones, ¿Cómo? María Elvira. ¿Cómo se las roban? Se las roban porque para que hayan elecciones tiene que haber democracia. Y para que haya democracia tiene que haber respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, Estado de Derecho, división e independencia de poderes y elecciones libres y justas basadas en el sufragio universal y secreto. Ninguno de los 4 elementos hay en Bolivia al llegar a la fecha de la elección. La fecha de la elección se fija además con un bloqueo nacional manipulado por Evo Morales, que en plena pandemia del coronavirus se llama el bloqueo del gas, donde con más de 40 muertos Evo Morales obliga a fijar una fecha después de bloquear todo el país con su sistema de presión criminoso de las federaciones y los sindicatos cocaleros. Ok, pero a ver si le entiendo, para aquella audiencia que no es boliviana y que queremos entender en realidad qué fue lo que pasó. Usted lo que me está diciendo entonces es que ese mismo proceso electoral manchado por el socialismo es el que se mantuvo aunque Evo estaba en el exilio. Eso es lo que usted me dice. Y esas son la gente que hacen el fraude. Ahora dígame la oposición. ¿Qué dice la oposición? ¿Está unida la oposición? ¿Y cuál es entonces el plan de ahora en adelante ante estas elecciones que usted me está diciendo que son fraudulentas? La oposición está entregada. Hay un concepto que se le llama oposición funcional, que es la oposición que simula ser oposición y que tiene grandes beneficios de poder, de dinero, de impunidad, y que son recíprocos. Lo puede usted ver en Venezuela, lo puede ver en Nicaragua, eso sucede en Bolivia. La oposición, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga, absolutamente entregados, junto con la presidenta Yanine Áñez, entregados al proyecto dictatorial de devolverle el poder ejecutivo y la presidencia a la dictadura del castrochavismo, con la cual Bolivia va a tratar de ser sometida y sigue siendo una dictadura. Y ahora eso le pregunto, ¿dónde está la mano cubana y la mano venezolana en este proceso? En el liderazgo, en la estrategia, en el control, en el manejo. Esto es una estrategia cubano-venezolana manejada por el G2,
Esto no es capaz de hacerlo Evo Morales ni en sus sueños. Esto no es algo que imaginaría en la mejor de sus dibujos libres el nuevo elegido Arce Catacora. Esto es el G2 cubano operando como base territorial Venezuela y como punto de apoyo inmediato la Argentina de los Fernández Kirchner, que han conspirado todo el tiempo contra la democracia boliviana. Elvira, se trata de una emboscada al pueblo boliviano, una emboscada que trae consigo inclusive el reconocimiento de organismos internacionales, porque no quieren más problemas. Los organismos internacionales, después del tema de Cuba y Venezuela y Nicaragua, respecto a Bolivia, están en el modo no problem. No quieren problemas, entonces aceptan cualquier cosa, pero el pueblo boliviano está movilizado y veremos dónde puede ir. Bueno, ustedes siempre han sido muy valientes, ustedes han sido, y sobre todo esa parte indígena, ha sido muy valiente y le dan el frente cuando se dan cuenta que ha habido un atropello. Ahora, ¿Arce va a ser un títere de Evo Morales? Absolutamente, porque el poder de Evo Morales en Bolivia está fundado en las federaciones de cocaleros y de productores de cocaína y está fundado en la penetración del castrochavismo. Arce Catacora no controla nada de eso, él es un títere que si logra manejar el Banco Central o el Ministerio de Economía que él manejaba antes, será mucho. Él es una persona que es un operador del castrochavismo y él lo sabe. Y en ese sentido, aunque él está sentado en la presidencia, Evo Morales desde la Argentina, correcto, que es donde está exiliado, es el que va a estar manejando los destinos de Bolivia. Así de sencillo. Más importante que eso. Arce Catacora está sentado en la presidencia y el G2 cubano y la usurpación venezolana van a estar manejando Bolivia. Evo Morales es el títere que acaban de reemplazar, un títere que sirvió casi 14 años y que todavía tiene una imagen que puede ser utilizada. El nuevo títere se llama Arce Catacora, pero los operadores, los dueños, el G2 cubano, Cuba, Venezuela, operando sobre Bolivia a través de la Fernández Kirchner. Y por eso en este país no podemos permitir que eso ocurra, porque sabemos que una vez que el socialismo entra, no hay quien lo saque. Mire, porque ahí es que le doy la última palabra, Sánchez. Como latinoamericano le quiero decir, viene la elección en Estados Unidos y lo importante para América Latina es la política exterior norteamericana. No una política exterior complaciente con las dictaduras ni que abrace la violación de los derechos humanos y los narcoestados. Una política exterior como la que se ha venido ejecutando los 4 últimos años, que ha logrado enjuiciar, ponerle precio a la cabeza de los dictadores y ponerlos al borde del abismo para que terminen las dictaduras. Porque mientras Cuba y Venezuela sean dictaduras, no va a haber paz ni va a haber democracia en las Américas. Y ahí estaré yo, en caso de llegar al gobierno, ahí estaré siendo la voz más alta que tiene el Congreso, defendiendo a gente como usted. Porque ese es el futuro de nuestros hijos, el de los suyos y el de nosotros aquí en los Estados Unidos. Eso no puede pasar en los Estados Unidos. Gracias, Sánchez. Me gustaría que usted, por favor, opinara. Ahí está el número en pantalla donde usted me dice qué piensa usted de esto que ha ocurrido en Bolivia. ¿Cómo es posible que volvamos a tener que fallar de esta manera?